Hace un tiempo me pasó algo que no le deseo a nadie, que es que me quedé sin celular por una semana. Resulta que la batería empezó a fallar y lo tuve que mandar a arreglar y tardaron unos días en devolvérmelo. Y conozco bien los síntomas de un síndrome de abstinencia porque soy fumador, de esos que dejan el pucho y lo vuelven a agarrar varias veces por año. Y los primeros momentos de estar sin celular fueron parecidos a los primeros momentos de cuando uno deja de fumar o decide dejar de fumar. Estaba ansioso todo el tiempo, no sabía qué hacer con el tiempo muerto, sentía vibraciones, fantasmas en todo el cuerpo. Me tocaba los bolsillos porque pensaba que había perdido el teléfono o el encendedor o los puchos. Pero así como los pulmones y la nariz se empiezan a destapar cuando uno deja de fumar por unos días, sentí que después de unos días sin teléfono, el cerebro se me empezaba a destapar. Entonces, como yo no estaba metido adentro de mi rectángulo personal de luz, como dice un amigo, veía como casi todos a mi alrededor estaban metidos adentro de su rectángulo personal de luz. En salas de espera, en colas del banco, manejando, caminando por la calle. Todos ahí adentro. No vengo a plantear una vida offline, ni vengo a pararme acá y decir que encontré la sabiduría y la iluminación porque estuve 5 días sin teléfono. Aparte porque sería el menos indicado para hacerlo. Uso computadoras hace 30 años, desde que tengo 7. Soy programador profesional hace casi 20. Tengo cuenta de Facebook hace 12 años, desde el 2006. Tengo Twitter desde el 2007. Desde esa época publiqué casi 24.500 tweets. Si calculo el tiempo promedio que me llevó a escribir cada uno y lo multiplico por 24.500, no lo quiero hacer porque me deprimiría. Pero bueno, recuperé el celular y entre las cosas que se me ocurrieron, porque no estaba dentro de mi rectángulo de luz mirando un video de un perro andando en patineta, o peleándome con un desconocido, o indignándome y compartiendo mi indignación por tal o cual noticia, como tenía tiempo, se me ocurrieron algunas cosas, porque pensaba, ¿no? Porque no estaba ahí adentro. Finalmente, como soñaron los pioneros de la computación personal hace casi 60 años, en los años 60, la mayor parte de la humanidad tiene acceso irrestricto a un dispositivo de cómputo muy potente, que encima está conectado de manera inalámbrica a una red global de telecomunicaciones de alta velocidad, que se llama Internet. Esos pioneros tenían una idea muy clara: computadoras para todos y todas. Pioneros como J.C.R. Licklider, que fue el impulsor de la creación de Internet, Douglas Engelbart, que inventó el mouse, y muchos mecanismos de interacción humano-computadora que hoy usamos todos los días. Ted Nelson, que formalizó y conceptualizó la idea de hipertexto, que es fundamental para la web. O Alan Kay, que fue creador también de muchos conceptos, tecnologías y paradigmas que hoy damos por sentados. Todos ellos pensaron a la computadora personal como una herramienta de expansión de nuestras capacidades, de liberación y de creatividad, y pensaron en la computación personal en clara oposición al paradigma de su época, cuando las computadoras no eran personales. Las computadoras eran muy grandes, muy caras, y por lo tanto solamente las tenían los militares, las universidades y las grandes empresas. Y todos los grandes visionarios, para ser visionarios, tienen que ser muy optimistas, de otra manera no serían visionarios. Y por ejemplo, tanto Ted Nelson como Alan Kay están vivos y están un poco decepcionados, porque la mejor herramienta que creó la humanidad hasta el momento, en mi opinión, la computadora personal, se está transformando en un artefacto apenas un poco mejor que un televisor, en una herramienta de consumo. Los medios sociales en los que invertimos gran parte de nuestro día están transformando, están administrando y están arbitrando lo que consumimos, la cultura que consumimos, lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Están más o menos determinando con quién nos relacionamos y de la manera en la que nos relacionamos. Y lo hacen a través de estos mecanismos que se llaman algoritmos. Seguramente habrán escuchado esa palabra.
Por ejemplo, quizá no sepan que lo que vemos en la pantalla principal de la mayoría de las redes sociales, Facebook, por ejemplo, no es todo lo que publican nuestros contactos. Es apenas una parte muy pequeña que está seleccionada, está curada por un algoritmo. ¿Y qué son los algoritmos? Más allá de definiciones técnicas del libro de texto, un algoritmo es una máquina. Entran materias primas por un lado, sale un producto por el otro. En el caso de los algoritmos de recomendación, los algoritmos que nos sugieren qué cultura consumir, la barrita del costado de YouTube o la página principal de Facebook, esa materia prima son los datos de todos sus usuarios. Facebook tiene varios miles de millones de usuarios. Esa es la materia prima de ese algoritmo. El producto, el bien que generan esas máquinas, es una selección de todo el contenido disponible que quizás nos puede interesar. Y quiero detenerme en ese punto en particular. Los algoritmos corren en computadoras y todo lo que sale de una computadora tiene una cierta connotación neutral, ¿no? Porque lo produce una máquina. Eso no es así. Los métodos automáticos, los algoritmos, los resultados de un programa complejo de computadoras, cuando se aplican a cuestiones complejas, como por ejemplo arbitrar qué cultura consumen miles de millones de personas en todo el mundo, no son neutrales. Porque los algoritmos están creados por personas, y las personas pertenecen a una cultura y por lo tanto tienen prejuicios, y tienen opiniones, y tienen una manera determinada de ver al mundo. Les voy a mostrar un ejemplo. Esa es Joy Buolamwini y es investigadora del MIT Media Lab, por donde yo también pasé hace 2 años. Joy, para su proyecto de investigación, o uno de sus proyectos, se puso a jugar con un sistema de reconocimiento facial. Y descubrió que ese sistema no detectaba su cara. ¿Por qué? Porque es negra. Y eso no habla de una limitación fundamental del método que estaba usando, no habla de una limitación de la computadora en la que estaba corriendo ese programa, ni de la cámara, ni de la luz que había en la habitación cuando estaba probando eso. Los sistemas de reconocimiento facial, los que se usan hoy en día, son sistemas que pertenecen a la clase que se llama Machine Learning o aprendizaje automatizado, o si queremos hablar en el idioma del marketing, de inteligencia artificial. Esos sistemas necesitan ser entrenados. Uno escribe un programa relativamente simple, más o menos, y después lo entrena. En el caso de estos sistemas le mostramos un montón de imágenes y por cada una le decimos si contiene una cara o no contiene una cara. Y si contiene una cara, ¿dónde está esa cara? El propósito de esto es generar un modelo estadístico cuya finalidad va a ser decirnos si una imagen que le mostramos tiene una cara o no, y si la tiene, ¿dónde está esa cara? Como ya se imaginarán, el sistema que estaba usando Joy, cuando fue entrenado, no le mostraron caras negras. Es decir, que para este sistema, la cara de Joy no era una cara. Hay muchos ejemplos de esto que se está empezando a llamar sesgos algorítmicos, o podríamos decir prejuicios algorítmicos. Por ejemplo, el traductor automático de Google, que es el más usado, cuando traduce de un idioma que no usa género a un idioma que sí usa género, por ejemplo, del inglés al español, hace cosas como traducir de engineer a el ingeniero y no la ingeniera, de nurse a la enfermera y no el enfermero. Entonces ahí hay una carga cultural, hay una decisión, porque obviamente los datos que se usaron para entrenar el sistema provienen de la cultura a la que pertenecen sus diseñadores. Otro ejemplo es un sistema que evaluaba riesgo crediticio, un caso que fue estudiado periodística y académicamente, y estaba sesgado hacia personas de cierta raza, es decir, dadas 2 personas con iguales características, salvo su raza, la raza determinaba mayor riesgo crediticio. Eso es un sesgo. En nuestro país, sin ir más lejos, hace poco un político anunció con bombos y platillos que tenía un sistema de inteligencia artificial, dijo él, que podía predecir casos individuales de embarazo adolescente. Un tema muy relevante por lo que estamos discutiendo hoy en día como sociedad. Es decir, algo que parecía de ciencia ficción se estaba discutiendo en los programas de la tarde. La idea de que una computadora incida en decisiones individuales y muy sensibles de política pública. Ahora bien, los algoritmos no son neutrales porque sus creadores, por ser seres humanos, no son neutrales, no podemos ser neutrales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No usamos algoritmos? Yo creo que esa no es una opción porque tienen muchos beneficios. Pero al ser introducidos masivamente y sin entenderlos demasiado bien todavía,
tenemos que pensar algunas cosas y ser cuidadosos. En particular, por ejemplo, el concepto de responsabilidad. Imagínense qué va a pasar, porque esto va a pasar, cuando un auto que está comandado, un auto autónomo que está comandado, obviamente, por una computadora, tome una decisión que produzca un accidente fatal, dada una situación en la que tiene que doblar para allá o para allá para no provocar un accidente mayor. En cualquiera de los dos casos mata a alguien. ¿A quién va a matar? Y cuando lo haga, ¿quién será responsable? ¿La persona que va dentro del auto? No, porque no está manejando. ¿La persona que hizo el algoritmo? No, probablemente sean 500 personas las que hayan hecho ese algoritmo. ¿El dueño de la empresa? Ese es un tema que se investigaba también en el Media Lab cuando yo estaba ahí. Entonces los dispositivos y los algoritmos son espejos de la cultura en la que son construidos. Por ejemplo, la mayor parte de los algoritmos que están incidiendo en la producción y consumo global de cultura se producen en una zona específica del mundo, casi todos, que es la zona de San Francisco, en California. Un lugar en el que, por ejemplo, tu familia de 4 tiene que ganar más de $10.000 por mes para no ser considerada de bajos ingresos por el Estado. $10.000 por mes. Desde esa cultura, desde esa realidad, se está incidiendo en la producción y consumo global de cultura. ¿Qué hacer con todo esto, entonces? Es un poco difícil pensar en términos de una solución a un problema, porque es una situación muy compleja y con muchas sutilezas. Porque la escala y el alcance y la profundidad de la tecnología hacen que sea muy difícil de plantear como un problema a ser resuelto, ¿no? Yo creo que podemos empezar siendo conscientes de algunas cosas. En primer lugar, los grandes monopolios de Internet, las grandes empresas que producen los sistemas masivos de Internet que usamos todos los días, necesitan de nuestra información fresca, todo el tiempo, porque esa es su materia prima. De eso dependen para sobrevivir y para ganar plata y para pagar los sueldos y para reportar dividendos a sus accionistas. Entonces están diseñados para que los usemos constantemente. Desde el diseño de estos sistemas se está incentivando conductas adictivas. Por ejemplo, las notificaciones de los teléfonos. Facebook te avisa, o muchas redes sociales te avisan, que el primo segundo de tu vecina subió una foto del gato de su suegra. Entonces suena el teléfono, sacamos el teléfono, vemos al gatito, le ponemos me gusta y terminamos pasándonos media hora ahí adentro de nuestros rectángulos personales de luz, alimentando tanto la base de datos del sistema que estamos usando, como cientos de bases de datos de muchas empresas que no sabemos dónde están, para qué usan los datos y a quién se los venden, los cambian y los combinan y los revenden. Yo creo que también otra cosa que se puede hacer con esta situación es recuperar la visión original de la computación personal que planteaba de vuelta la mejor herramienta que inventamos como humanidad hasta el momento, como recursos de creación, de liberación y de expansión de nuestras capacidades. Steve Jobs hablaba de una bicicleta para la mente. Y como en todas las cosas es mejor empezar desde chicos, muchas veces pensamos y nos conformamos pensando que los chicos nacen sabiendo usar la computadora. Eso para mí es mentira. Nadie nace sabiendo nada, uno enseña. Es natural que los chicos aprendan más rápido porque están rodeados de artefactos y nos ven a nosotros usándolos. Pero si no tienen una guía, lo más probable es que tanto chicos como grandes se limiten a usar los artefactos, las computadoras y los teléfonos y cualquier recurso interactivo digital de la manera en que se lo proponen sus fabricantes. Y nada más. Y yo creo que la innovación tecnológica, esa idea tan de moda que le gusta decir a los políticos y a los consultores y a los periodistas, que está medio vacía ya de sentido, sucede cuando la tecnología se subvierte, cuando se usa para otra cosa, cuando se resignifica. Y eso es un poco el verdadero significado del concepto de hacking o del espíritu hacker. La idea de intervenir creativamente en un dispositivo, de resignificarlo, de poder desarmarlo, de cambiarlo y sobre todo de militar por el libre flujo del conocimiento, aprendiendo entre pares. Eso pasa en un lugar que hay en Bahía Blanca que se llama Infinito por Descubrir, que es genial, en el que chicos van ahí y se apropian de la tecnología. La cambian, la desarman, la combinan con otras cosas, no solamente programando, sino haciendo robots
y haciendo producciones audiovisuales y música y diseño industrial y un montón de cosas. Entonces, así como tuvimos que aprender a dominar la tecnología de la lectoescritura, porque es una tecnología, y eso nos dio ventaja, tendremos que aprender a dominar la tecnología digital, porque eso también nos da ventaja. Los algoritmos que rigen cada vez más aspectos de nuestras vidas son creados por personas, como yo y probablemente como algunos que estén acá adentro. Entonces hay que perderles el miedo y saber que esas máquinas no son neutrales, tienen sesgos y tienen opiniones, porque las personas que las construimos los tenemos. No es todo malo, las redes sociales tienen cosas buenas. Por ejemplo, una de las cosas que yo me rescato es que optimizan la comunicación entre grandes grupos de gente, entonces se pueden coordinar acciones mucho más eficientemente. Eso hizo que surgieron nuevos movimientos sociales desde las redes sociales. Eso es una cosa positiva. Nos ayudan a buscar trabajo, nos ayudan a buscar pareja, aprendemos un montón de cosas. Pero la concentración de los recursos tecnológicos en pocas manos, sumada a la escala y profundidad que tenemos, produce efectos muy sutiles y muy complejos que no hemos sido capaces de prever como sociedad. Ni siquiera los responsables de estos sistemas, las empresas que administran y construyen las redes sociales, fueron capaces de preverlos. Entonces, por eso están dando en los últimos meses algunos manotazos de ahogado para tratar de mitigar todas estas cosas. Entonces, como humanidad generamos un montón de nuevas instituciones que nos permitieron organizarnos mejor entre nosotros. Inventamos el gobierno, inventamos la democracia, inventamos las leyes. En el siglo XIX y XX inventamos los medios masivos de comunicación, porque unos siglos antes había aparecido la imprenta. Y todas esas nuevas instituciones generaron nuevas profesiones. Surgieron los políticos profesionales, surgieron los abogados, que son los que son capaces de decodificar el código legal, surgieron los periodistas, y también surgió la necesidad de criticar y de someter a examen y a exigirles cosas a estas nuevas instituciones de tanto poder concentrado como los gobiernos y los medios masivos de comunicación. Los sistemas masivos de comunicación social en Internet son nuevas instituciones. Entonces tenemos que ser capaces de hablar su idioma, tenemos que ser capaces de entenderlas. Y para poder someterlas a juicio y someterlas a crítica y exigirle transparencia y exigirle responsabilidad por sus acciones. Y para eso hay que ser un poco hacker, porque como dice Gera, un amigo programador y maestro de programadores, hackers o dominados.